Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en la hermosa ciudad de Cusco, la capital de todo el imperio inca. Mira, estamos re contentos que estamos acá. La verdad, pensábamos que es solamente una parada, viste, para ir a Machu Picchu, pero no, es mucho más. estamos acá en Cusco, que se llama en quechua Cosco, que es el ombligo, como el centro, porque de todo el imperio inca, el Tahuantinsuyo creo que se llamaba, todo el territorio de los incas, Cusco era la capital. Por eso es tan importante y tan linda, y esperamos que disfruten de este hermoso video que vamos a mostrarle un poco de la historia, la cultura, miren los paisajes, todo, de todo un poco. ¿Y cuál es nuestra primera? ¿Dónde estamos arrancando el video, mi linda? Bueno, ahora estamos en la plaza central, plaza de armas. Acá alrededor pueden ver un montón de iglesias de estilo barroco, catedrales, y ustedes si quieren entrar gratis ahí en la misa, pueden venir a las 5 o 6 de la mañana, que, o sea, si quieren ver eso. Nosotros no vamos a hacer eso porque queremos dormir un poquitito, pero bueno, ahora les vamos a mostrar la plaza alrededor y vamos a ir a un mercado famosísimo donde les vamos a mostrar la comida típica de Cusco. Todo el centro histórico de Cusco es patrimonio de la UNESCO y entonces está muy bien conservado. Pueden ver cómo están todos los balconcitos. Y no lo pueden cambiar porque es todo patrimonio de la UNESCO, ¿viste? Claro, todo el casco histórico del Cusco. Es súper loco. En esa plaza central pueden ver un montón de chicos, chicas que están vendiendo artesanía, todo hecho con mano, no sé, muchos ponchos, llamas. Está llenísimo en todos lados. Alrededor hay muchísimos restaurantes, cafeterías, como le dijimos también las iglesias o las catedrales. Pero bueno, ahora tengo un poquito de hambre, así que vamos al mercadito, vamos a ver la comida típica de Cusco. Esto que vemos acá, eso que vemos ahí, es de la Confederación Boliviana Peruana, que se había hecho. Y esto se hizo en honor a ese acuerdo entre Bolivia y Perú. Que bueno, después Chile, en la Guerra del Pacífico, gana la Guerra del Pacífico tanto a Bolivia como Perú, y se queda con la salida al mar de Bolivia. Y Perú pierde 2 departamentos, de ellos se pierden y se pasan a ser de Chile. Y por eso, pero esto es en honor a la Unión Boliviana Peruana. Claro, Bien. ahí se llama Arco Santa Clara, ¿sí? Arco Santa Clara, sí. Lo interesante es que Cusco tiene más de 3.000 años de la historia, porque antes acá era imperio de incas, vivían los incas, y encima hasta ahora hay mucha gente que sigue hablando quechua. Quechua es idioma acá también bastante complicado, yo no hablo, pero ya aprendí algunas palabras tipo Ayanchu, ¿cómo era? Ayami, Yusparazuki y otros, que me sirve de vez en cuando acá. Ahora lo que les queríamos mostrar, miren esta pared. Las piedras de incas siguen en el estado casi perfecto. Es súper loco porque tienen más de 500 años. O sea, mira, en todos lados ya arrancaron a vender las cosas. En esta fila pueden encontrar un montón de ropa, artesanía, ponchos. Acá son populares ponchos. Eso es el hombre de oro. Y acá estamos llegando al mercado San Pedro, que es un mercado que fue diseñado por Gustavo Eiffel, el mismo que diseñó la Torre Eiffel. Así que vamos a entrar acá, es uno de los mercados más conocidos acá de todo Cusco, que acá hay ropa, artesanía, pero también comida rica y a buen precio, dicen. A muy buen precio. Así que vamos a ver qué encontramos. A ver. O sea, acá tenemos un montón de llamas, mira. La ropa, viste, como que todo bien estilo de Cusco, de Perú. Acá se hacen los jugos frescos. Miren. Pero lo más loco es la manera de vender. Miren chicos, en el mercado de San Pedro pueden encontrar un montón, unos caramelos de coca de muna, unos así, mira. Están llenísimos, están en todos lados, son muy ricos porque, como saben, Cusco está en una altura de más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, así que mayoría de gente que no está acostumbrado a la altura arrancan a sentirse mal, tienen como mareo, todo eso. Yo lo tenía
Y lo que tomábamos era mucho estos como bombones de muña y de coca, que son muy ricos y también te ayuda con la altura. Sí, y lo que no sabía yo, que me enteré acá, es que Perú es productor de cacao de muy buena calidad y de café de muy buena calidad. Yo eso no lo sabía. Me enteré acá en el mercado porque hay mucha gente que vende eso. ¿Viste? Sí. Mira, todo chocolate. Y hay muchas cafeterías, de hecho, muy buenas en Cusco. Encontramos una, capaz vamos más tarde, a una que está en top 22 cafeterías en todo el mundo. Sí, si venís acá y querés buena cafetería, hay dos que están muy buenas. Three Monkeys, Tres Monos en inglés, que es la que ganó muchos premios. Y después hay otra que es más chiquita, más como familiar, pero también es un café muy rico, que se llama Buscando Nombre. A mí me encantó ese nombre. Yo fui ahí justamente para preguntar si encontraron el nombre y me dijeron, no, todavía estamos buscando. Hace un mes, no, un año que estamos buscando. Fue súper creativa. Pero bueno, miren chicos, acá hay un montón de chocolates de diferentes sabores. Mates, yerba. Mates, wow, mira cuánto. Juguetes, comida, hay de todo. Si ustedes quieren comprar unos souvenirs para su familia, amigos, esto es el lugar. Opa. Escabeche. Qué tráfico, ¿eh? Qué tráfico. Bueno, acá tenemos escabeche de gallina por 18, sopa con pollo 9 soles, re bien. Caldo de gallina. De verdad, esos nombres no me dicen nada. No entiendo nada. Pero mira cuánta gente ya se come eso ahora. Son como 11 de la mañana y ya está lleno. Mira, acá no hay espacio. O acá parece que hace muy rico porque mira, no hay espacio. Qué manera rara de sentarse y comer acá. Ni siquiera hay mesa, mira, hay como 2 filas y así la gente se sienta así y come. Eso. ¿Qué elegimos? Las sopas por 9 soles y todo el resto tipo carne, pollo, 18. Miren que ahí está colgado. Adivinen qué es. Le doy 3 segundos. Escriban en los comentarios cómo piensan, qué es esto. Y bueno, esto es el cuerpo de llama que murió en la panza de su mamá, como que aborto, ¿no? Por ahí. Y lo más curioso, que eso se seca, ese cuerpo de mini llama se seca, y lo usan para los rituales hasta el día de hoy. Y si quieren comprar un cuerpito así de llama muerta, sale más de 1000 soles, porque esto pasa muy pocas veces en la vida que llama tiene aborto. Y por esa raridad, como viste que es tan único, lo venden por un montón de plata. Y Perú también es conocido por todos los tipos de papas que tienen, porque tienen un montón de microclimas de diferentes climas, entonces se pueden cultivar diferentes tipos de papas. Miren la cantidad, la variedad. Nunca había visto tantas, miren. Todo diferente variedad de papas. A mí también lo que me sorprendió mucho en Perú, en Bolivia también, que la gente usa eso, coca. No sé, como dice que eso te reayuda con altura, como se pone en la boca. Vos también te pusiste, la lío de La Paz. Me puse, claro, pero a mí la verdad no me ayuda. No sé, capaz hice algo raro, algo mal. Capaz me pueden explicar en comentarios cómo se usa, porque yo puse un poquitito, puse acá y como que, no sé, no tenía efecto. 2 minutos esperé y lo tiré y ya está. No sé la verdad, pero mira cómo se vende unos paquetes así y veo que cualquier persona acá tiene una bolsita con la coca. Sí, pero bueno, nosotros ahora nos vamos a comer a algún lugar. Igual nos vamos a ir fuera del mercado. ¿Por qué Añut que nombre fuera del mercado? No quiero parecer que yo soy muy milipili, pero yo comí solamente una vez en el mercado, tipo así, y acá me pintaba comer, o sea, yo pensaba que bueno, vamos a probar la comida típica acá, que nos dijeron que es más barata y supuestamente rica, pero a mí lo que no me gustó, que había una chica, una mujer grande, que estaba haciendo sopa mezclándola con las manos, sin guantes. Y eso la verdad me dio muchísimo asco, así que yo le dije, no, che, capaz que vamos a otro lugar. Porque no sé si la comida de acá, de ese mercado, está pues eso, sanitarizada, que si es como que si está bueno comer esa comida, porque no me quiero enfermar. Y nosotros vamos a seguir viajando bastante tiempo y necesitamos estar bien, sanos. ¿Ustedes qué harían? ¿A ustedes le daría lo mismo y comerían ahí, aunque esté todo ahí medio sin las reglas higiénicas sé que tendría que tener, lo comerían igual para probarlo? ¿O prefieren cuidarse, comer en algún lugar que esté todo un poquito más controlado y asegurarse de no hacerse mal la panza?
Bueno, chicos, nosotros decidimos ir a un lugar acá más como moderno. Espero que no nos van a juzgar. O sea, yo quería probar comida en mercado, pero bueno, no sucedió. No quería mostrarles el video como la chica estaba mezclando la sopa con las manos porque realmente fue muy asco. Pero no fuimos ahí a comer porque ayer conocimos unas chicas que estuvieron en Bolivia, en Uyuni, y las 3 chicas que no se conocieron antes ahí cuando estuvieron, todos 3 se enfermaron por la comida ahí, viste, una comida callejera, una comida sin mercado, ni idea, o en agua, también puede ser. O sea, hay que realmente cuidarse. Y desde ahí, hace 2, 3 semanas que se sienten re mal, como le duele un montón de panza, hasta que arrancaron a tomar unas pastillas que el doctor le dijo. Por eso, durante este viaje, nosotros preferimos parar un poquito más y cuidamos a nosotros. Así que, como que deciden ustedes. Pero nosotros en ese caso vamos a comer en ese lugarcito que sabemos que está bueno. Sí, y para que tengan una idea, por ejemplo, ahí en el mercadito, un plato bien suculento salía 18 soles. Acá es el doble, pero es un menú. Acá son 36 soles por un menú, con entrada, plato principal, postre más refresco. Eso tampoco nos parece un precio muy alocado. Y el lugar está muy bonito, muy El bonito. fondo. No, y ahí encima no sé si se dieron cuenta que en el mercado no había mesas. O sea, vos comés sentado en una silla así, con tu plato así, comes súper incómodo. Nunca comía, lo sé. Pero bueno, capaz otro día me animo a comer algo en el mercado. No, es algo importante eso de cuidarse cuando uno viaja, de cuidar con lo que uno toma, lo que come. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos, inclusive para el mate, el agua para el mate, no usamos el agua del grifo acá en Cusco. O sea, compramos agua, la botella, y calentamos el mate con ese agua. Puede ser demasiado rebuscado, puede ser, pero prefiero cuidarme antes de que comer algo que me caiga mal o lo que sea, que después tenga dolor de madre si no pueda seguir viajando. Prefiero comprar agua o cuidarme un poquito más. Bueno, miren chicos, qué sé yo, es la entradita, entrada. Pero mira que ya es súper hermosa presentación. Eso es crema de zapallo. Crema de zapallo. Esto es papa la huancaína. Wow, me encanta. Tiene buena pinta. Mucho mejor lugar que el mercado. Pero también la parte de cultura de peruana, así que bueno, vamos a probar. Chicos, esa toda comida por 36 soles, wow, increíble. Mira qué lindo. Y es un montón, y viene postre encima. Y acá me dan arrocito también. Wow. Y miren qué tortita nos dio. Mira, es un arte. Bueno, en el mercado donde estuvimos no lo van a encontrar eso nunca. Qué cheta que son. Un poquito, bueno. Bueno chicos, después del terrible menú, nos hicimos una terrible siesta. Con esa lluviecita de fondo. En un lugar que nos estamos quedando que se llama Brother House. Está muy lindo. Es como un hostel, tiene cocinita y todo. Y ahora seguimos recorriendo un rato. ¿Pero cuál es? Masaje. ¿Qué masaje? Masaje no. Pero Acá. luego sí. Wow, miren chicos, llegamos a la pared, el arte de Inca. Miren. Bueno chicos, miren, ahora llegamos a la piedra que tiene 12 ángulos. Miren, esa es. El peso de esa una sola piedra es 7-8 toneladas, imagínate. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya hay más, creo que tengo más. Pero bueno, vamos. Qué locura. Mira, todo piedras. Encastrada, bien encastrada una con la otra. Como cortada perfectamente, que hasta ahora la gente no entiende cómo es posible cortar así. Intentaron hacer lo mismo, pero no entendieron. Ajá. Y encima esto era hace cuántos años. Bueno chicos, no nos quedó otra que comprarnos la bolsa de nylon porque se llueve y moja bastante, Un poncho para Un lluvia. ponchito. Porque llueve con ganas y no para. Llegamos, mira, al acueducto colonial, mira lo que es. Para el agua. Los españoles cuando llegaron usaron varios acueductos chiquitos que ya estaban de los incas y agregaron otros. ¿Se puede caminar por acá? Sí. Mi amor, qué impactante, ¿eh? Increíble. Es súper loco, wow.
Es súper lindo. Wow, qué lindo. Una canchita de fútbol. Bueno, esta es la calle de los Borreguitos, una de las calles también más famosas de Cusco. Miren lo que es muy bonita. Vamos, mi linda. Mira qué calle hermosa. Re lindo. Súper lindo. Un montón de flores. Súper pintoresca. Argentina. Bandera de Argentina, ¿eh? Ajá, mirá. Verazategui. Bandera de Suiza. Cada uno va poniendo Qué lindo. su plantita. Ahí estamos yendo al Mirador San Cristóbal, que dicen que es muy lindo, pero vamos a ver porque está lloviendo, tampoco nublado. Capaz no se ve nada. Ahí le mostramos. Manera de subir. Ay, sí. Ahí llegamos al Mirador San Cristóbal. Está muy bonito, no sé si se llega a apreciar. Si bien está un poco nublado y llueve, es muy bonito. Mi linda, ¿qué te parece? No, es increíble, chicas. No sabía que Cusco es tan grande. Mira, los techos tienen todos los mismos colores, queda súper bien auténtico. Re lindo, mancho. Wow. Bueno, y así ahora nos vamos a hacer una pausita porque la verdad que no para de llover. Y vamos a hacer una pausita porque esta noche, ¿qué hacemos, Miguel? ¿Esta noche qué hacemos? Porque esta noche nos vamos a un lugar probando pisco sour y la comida de acá. De Sí, vamos a ir a un lugar que se llama la República del Pisco a comer comida peruana y a probar un buen pisco sour peruano. Así que nada, estamos muy contentos. Y mientras estoy hablando con ustedes me di cuenta que es la Plaza de Armas. Ah, esa es la plaza. Sí, mira. Ahí está, una y la otra. Eso que vos ves no es una plaza, es la catedral. Es el techo de la catedral. Claro. Pero bueno, nos vemos en un ratito, nosotros nos bañamos, nos preparamos y nos vemos en la República del Pisco. ¿Qué tal? Permiso. Tenemos reserva. Bueno, y ahora vamos a probar la famosa gastronomía peruana que tanta gente nos recomendó. Y bueno, hoy elegimos el lugar República del Pisco. Es un lugar que la gente de acá de Cusco nos recomendaron. Nos dijeron que tienen que probar pisco y la comida desde acá. Así que bueno, hoy vamos a probar qué tal. Bueno, chicos, ya llegó nuestro primer pisco en este lugarcito. Y miren quién llegó, nuestra amiga de Inglaterra. Hoy la conocimos. Y mira, a ver, ¿quién está acá? Hola, hola amigos, soy Kiara. ¿De qué país nos visitaste acá en Perú? Mi favorita. No, ¿de qué país sos? ¿Sos? Sí, eres. ¡Eres! ¡Ah! Soy de Inglaterra, en Londres, oeste. Perdón, ¿y qué haces en Perú? ¿Qué haces en Perú? Ah, en Perú 2 semanas más o menos, Ajá. porque me voy a Machu Picchu en 2 días más. Muy emocionada. Te va a encantar ese lugar. Sí. ¿Y estuviste ya en Argentina? Ah, yo fui a Argentina, pero los acentos diferentes, no entiendo nada. Nada, preferís español de España, ¿sí? Sí, aprendí en España, así que me prefiero en España, pero me encanta Sudamérica ahora, sí. ¿Y qué visitaste en Argentina ya? Ah, yo fui 2 lugares. Un lugar se llama Bariloche, entonces Calafate. El Calafate muy bonito, sí, glaciar, oh, muy bonito, me encantan. No quiero ir a mi casa en Londres. ¿No quieres? No. ¿Te quedas en Me Perú? quiero acá todo, exacto. ¡Qué hermoso! Pero bueno, hoy vamos a probar acá el famoso pisco sour y también la comida peruana que tanta gente nos dijo que es súper, súper rico. Muchos piscos, me encantan. ¿Estás lista? ¿Estás lista, Kiara, para emborracharse? To get drunk. Are you ready? No, todavía no, pero pronto. Eso viene.
Chicos, llegó la comida. Miren qué hermoso es. Son bruschetta con diferentes cositas, tipo con pescado, con huevo, con carne, con todo. Y acá tenemos langostinos con carne, con papa y ensalada. ¡Ah! Yo creo que me quedo acá a vivir, chicos. Me encanta. Es súper rico todo. ¡Ah! Bueno, chicos, recién comimos. La verdad fue súper rico. A mí me encantó la comida. Y mira, tenemos nuestro segundo pisco. Fue muy bueno. Yo me pedí un pisco sour con fresa. Buenísimo, me encanta. Así que bueno, ahora vamos a disfrutar la música. Miren qué banda tenemos ahí, increíble. No sé. Thank you.